Bienvenidos al programa Discípulos. Jesús dijo: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Atrévete a creer y a poner por obra lo que aprendemos juntos en el programa Discípulos. 25 minutos que pueden transformar tu vida. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Discípulos. Seguimos con nuestra serie acerca del principio de la honra, que es tan importante. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad para abrir tu palabra, abrir nuestro corazón y, Señor, aprender a temerte, aprender a honrarte. Porque queremos, Señor, agradar tu corazón como tus hijos y como tus discípulos. Enséñanos a ser esos adoradores que estás buscando, que te adoremos en espíritu, con nuestra nueva naturaleza y en verdad, porque vivimos una vida de verdad, una vida que te agrada a ti, Señor. Señor, y más allá de lo que podamos decir en castellano y de la información de las palabras, que este programa tenga una impartición para todos los que ven, todos los que escuchan. En el nombre de Jesús te lo pido y te honro, Espíritu Santo. Amén y amén. Duras palabras, estas palabras que un profeta le dirigió a Elí, y eso que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Por mi experiencia caminando con el Señor, Él no castiga con severidad, así de buenas y a primeras, como si fuese una sorpresa. El Señor es paciente, misericordioso, nos da toques de atención, nos exhorta, nos llama al orden. Y cuando ya viene con esta severidad con la que el profeta le habla a Elí, es porque hemos desoído, es porque hemos tomado en poco su misericordia. Y el Señor tiene que actuar con severidad. Actúa la ira, y ni siquiera después de esta profecía el Señor la ejecutó inmediatamente. Quizás podía haber reaccionado el profeta Elí, el sacerdote Elí, pero no lo hizo. El Señor le dio unos años más. Y cuando Samuel recibe su primer mensaje, cuando Samuel se convierte en un joven que ya empieza a oír al Señor y recibe el primer mensaje, le dice el Señor: es el momento en el que voy a cumplir lo que te dije años atrás, de que los que me menosprecian serán tenidos en poco. Podía haber reaccionado Elí, pero se endureció su corazón. Y eso que los sacerdotes, los que han sido honrados por Dios con el sacerdocio y el Señor los ha acercado para sí, deben honrarle. En el programa anterior hablábamos de los hijos del sacerdote Aarón. Esos primeros sacerdotes que ministraron al Señor presentándole un fuego extraño y bajó un fuego que allí mismo los acabó, los cortó. Y Moisés le dice a su hermano Aarón, sumo sacerdote: esto es lo que el Señor había dicho. Seré tratado como santo por los que se acercan a mí, y delante de todo el pueblo seré honrado. Si el Señor nos ha honrado, es una responsabilidad. Si nos ha acercado a Él y le representamos, debemos honrarle. Pero una vida indigna, una vida que
no le representa bien, es como deshonrar su nombre. Y Dios entonces actúa con firmeza. También en el libro de Malaquías, a los sacerdotes, al liderazgo, les dirige el Señor unas palabras fuertes, les reprende a los sacerdotes, pero miren con qué palabras les dice: y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Y aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Otra vez, son palabras de quebranto, de juicio, de un Dios que cualquiera que lee esto se pone a temblar. Y es que a Dios hay que temerle. Él es fuego consumidor, es Padre amoroso, es un Dios de misericordia, es un Dios al que, si somos sus hijos, le podemos decir Abba, papá. Pero eso no quiere decir que le tratemos como cualquier cosa con ligereza, le tengamos en poco, le deshonremos. No, porque Él es santo, temible. Él es un Dios que nos tiene que causar temor y temblor. Él es fuego consumidor, el creador, el gran yo soy, el eterno. Ay de los hombres que alzan su boca contra Él, que hay de los hombres que lo niegan y se burlan de Él. Antes o después llorarán y se arrepentirán. Ojalá que sea antes de morir, en vida, pidan perdón y pidan misericordia al Señor, porque si no, serán juzgados por esas palabras y por esos hechos con los que han provocado la ira del Señor. Dios merece ser respetado, adorado, honrado. Y estamos aprendiendo el principio de la honra. Este es un programa, discípulos, que en especial va dirigido a los que ya seguimos a Cristo y queremos aprender del Maestro, tener un carácter conforme al suyo, un corazón conforme al suyo. Si les parece bien, vamos a indagar un poco juntos. ¿Por qué las palabras tan fuertes de Elí, del profeta a Elí, y también de Malaquías a los sacerdotes? Y allí lo vamos a poner en positivo. Vamos a extraer el espíritu correcto que debe de estar en nosotros, que somos, por cierto, sacerdotes del nuevo pacto, honrados por Dios, puesto que hemos recibido un sacerdocio según el orden de Melquisedec, ya no según la ley, en un nuevo pacto de gracia, ya no según el orden de Aarón, sino según un orden superior de Melquisedec, en el tiempo de la gracia, en un pacto superior establecido sobre mejores promesas, pero donde también la demanda, si cabe, es mayor. De igual modo debemos honrar nuestro llamamiento y ser fieles como sacerdotes. En fin, ¿qué le pasó a Elí? Vemos que los hijos de Elí eran perversos. La Biblia les llama hijos de Belial, o sea, eran sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote, sus hijos, la mano derecha y la mano izquierda de este siervo de Dios que moraba en Silo. Y sus hijos eran, pues, descendientes de Aarón, honrados con el sacerdocio, pero indignos, hijos de Belial. Se comportaban como hombres sin temor de Dios. Dice en 1 Samuel 2:22, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. O sea que Elí sabía que sus hijos estaban aprovechando su cargo, entre otras cosas, para llevar mujeres a la fornicación, para acostarse con mujeres. Y les dijo a sus hijos, les dice lo siguiente:
¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Un poquito después se nos cuenta de los hijos de Elí. Un poquito antes, quiero decir, que 1 Samuel 2:12, eran hombres indignos, no conocían al Señor. Y lo que ellos hacían es que se llevaban la ofrenda, abusaban del pueblo. Cuando venía un adorador, ellos tomaban la mejor parte para ellos y abusaban de los israelitas. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Así que el pecado de los hijos de Elí no es solo inmoralidad, y que se corrió la voz entre todo el pueblo que eran fornicarios, que eran hombres sin integridad y menospreciaron el sacerdocio, sino que vemos que todo partía de que ellos no conocían al Señor, de que ellos menospreciaban la ofrenda. En vez de ver lo que sacrificaban los adoradores como algo santísimo, algo dedicado al Señor, ellos se quedaban con la grosura, que la grosura debía de ser entregada como un holocausto a Dios. Ellos tomaban por la fuerza muchas veces, fíjense qué abuso de poder, y menospreciaban la ofrenda. Cuando tú deshonras, menosprecias la ofrenda, es porque menosprecias a Dios. A ver si me explico. Si tú tienes en poco el adorarle al Señor, reunirte con tus hermanos y adorarle, el darle tus diezmos y tus ofrendas al Señor, tus primicias, si tú estás teniendo en poco los tiempos de alabanza, de oración personales que Dios merece, esa búsqueda personal, esa ofrenda que le das al Señor con tu servicio, con tu búsqueda, con tu oración, congregándote, con tu economía, con los recursos, los bienes que el Señor te ha dado, es porque menosprecias a Dios. Es porque tienes en poco al Señor, y tu ofrenda habla de quién es Dios para ti. La forma en la que tratas tu adoración, la forma en la que tratas tu ofrenda, muestra claramente el valor que le das a Dios, el concepto que tienes de Dios. Si Dios es lo máximo para ti, si tú temes al Señor y le amas con todo tu corazón, tú vas a desear adorarle, tú vas a reunirte a darle alabanza, vas a buscarle y darle un tiempo, pero no cualquier tiempo, el mejor tiempo. Vas a honrarle con tus bienes, con tus décimas, con tus ofrendas, tus primicias. Te vas a deleitar en tenerle al Señor también en cuenta con la economía, los recursos, con las fuerzas que te ha dado. Le vas a poner al Señor tus talentos, tu negocio, tu trabajo, tu familia a su servicio. Pero el pecado de los hijos de Elí no era solamente que no eran adoradores ellos y ofrendadores ellos, sino que estorbaban la adoración del pueblo. Ellos tomaban la ofrenda de otros para sí. Fíjense, de manera que la gente comenzó a tener en poco, la gente comenzó a no subir a Silo, a traerle ofrenda al Señor y adorar al Señor.
Después vemos que Silo acaba como un lugar desierto, donde ya no hay gloria de Dios, donde ya no era más un centro de búsqueda y de adoración espiritual. La honra de Silo, donde los israelitas acudían para tener un encuentro con el Señor, esa honra se destruye por un mal sacerdocio, queda el lugar desierto. Y eso pasa en lugares, en congregaciones, en ministerios que empiezan a menospreciar al Señor, que empiezan a ser livianos con su adoración, a descuidar su santidad, ya no viven en integridad, dañan el testimonio, estorban la adoración, pues el Señor aparta su bendición, muda su gloria, retira su presencia, y antes o después ese es un ministerio que cae en decadencia y que acaba quedando en vergüenza. Eso lo hemos visto en la actualidad, y a lo largo de los tiempos es una constante. Lo puede usted constatar, lo puede usted comprobar. Dios sigue mudando su gloria cuando hay un liderazgo, cuando hay un pueblo y un liderazgo que no saben honrarle a Dios, tenerle como el primero, tenerle como el todo, tratarlo con santidad, guardar el testimonio de Dios, vivir en integridad delante de Él y delante de los hombres. Pues el Señor mira para otro lado, busca corazones dispuestos en otro lugar, porque allí ya no se le tiene en cuenta, ya no se le honra. Jesús no volvía a la casa que no le recibía con honra, como la casa de Simón, el fariseo. ¿Os acordáis que ni le dio beso, ni le lavó los pies, no le dio hospitalidad? Y ese día apareció una mujer agradecida que lloraba y así ungía los pies del Señor con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, derramó su perfume que había traído para el Señor. Y Jesús dio esa gran lección. ¿Ves esta mujer, Simón? ¿Por qué hace todo esto? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Ella está agradecida. Ella se da cuenta de quién soy y de lo que yo he venido a hacer, que es salvar a los hombres y perdonarle los pecados. Pero tú no me has dado besos, no me has lavado los pies, me tienes aquí simplemente o por curiosidad o para ponerme a prueba con tus preguntas. Jesús fue a esa casa, pero no regresó a esa casa. Jesús regresaba a las casas donde le honraban, donde le buscaban, donde había adoradores, como la casa de María, esa mujer que también derramó el frasco de nardo puro, del perfume costoso. Lázaro, amigo de Jesús. Marta, discípulos, servidores del Señor. Allí Jesús le gustaba ir y reposar, porque el Señor está donde está su honra. Este es un principio, esta es una verdad para tener en cuenta. Dios está donde se le honra. ¿Quieres tener, querido amigo, la presencia de Dios en tu casa? Honra al Señor. Transmite a tus hijos el temor de Dios. Honremos como familias al Señor. Y Dios, el Rey, estará a gusto, estará feliz, querrá hacer de esa casa su hogar. En las congregaciones, quizás no tenemos la mejor alabanza, los mejores predicadores, nada en especial que nos distinga. Somos una casa de oración, humilde, sencilla, pero honrémosle al Señor. Hagamos todas las cosas para Él, lo mejor que podamos. Busquemos el agradarle siempre. Tengámosle como el centro de nuestras reuniones. Busquemos su gloria, démosle su gloria, la gloria debida a su nombre. Démosle honra y la presencia de Dios estará allí y se manifestará. Bueno, pues así es, entró Silo en decadencia y estos dos hijos de Elí profanaban la ofrenda, deshonraban su llamamiento, eran de tropiezo para el resto de los adoradores y además eran unos inmorales, unos hombres fornicarios. Ahora, ante estos hechos, ¿ustedes creen que la forma en la que les corrige Elí era de acuerdo a la gravedad del pecado?
dándoles un mensaje: no, hijos míos, no está bien lo que hacéis. Oigo informe de todo el pueblo. Esto el Señor mismo va a castigar. Perdóname, Elí, porque tú tienes en más estima a tus hijos que a Dios. Es decir, ¿por qué no los destituyes? Se han hecho indignos del llamamiento. La familiaridad le pudo, el cariño le pudo a Elí. En vez de apartar a sus hijos del ministerio y actuar como sumo sacerdote y decir: ustedes son una vergüenza para la casa del Señor, ustedes no pueden seguir al frente de la adoración como sacerdotes ni liderar nada, ni siquiera sus propias vidas, ni sus propias familias, hasta que no se arrepientan y se pongan en orden. Y cuando se arrepientan y se pongan en orden, ni siquiera ustedes van a poder volver al ministerio, porque es tan grave el pecado que en días de Moisés a hombres como estos los traspasaban con una lanza, oiga. Y el celo del Señor tenía que haber ardido en Elí. Pero Elí ya era muy anciano, estaba obeso. Es como que había perdido sus facultades espirituales, su carácter y su denuedo, y tuvo más temor de los hombres que temor de Dios. Le dio más honra a sus hijos que al Señor. Entonces aparece un profeta valiente que le dice, estoy en 1 Samuel 2:27, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Escucha, y para ti es esta señal, que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finehés. En el mismo día morirán los dos. A veces yo me confundo con Nadab y Abiú y Ofni y Finehés. Igual, los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que mueren por deshonrar al Señor, por deshonrar su ofrenda, el incienso, presentaron un fuego extraño. Y Nadab y Abiú fueron cortados también por pisotear el sacrificio y la ofrenda de Dios y por su conducta inmoral. Pero hasta Dios le da, miren qué importancia. Aprendamos de Dios, por favor. Conozcamos el corazón de Dios, conozcamos sus caminos. Miren qué importancia le da el Señor a la adoración, a la ofrenda. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor se entristeció. Era una ofensa directa contra Él, y estaban siendo de tropiezo a los hijos de Dios, a los adoradores que venían a Silo para traer su amor, su gratitud, su reconocimiento, su honra para el Señor. Ay, en este tiempo, ¿cuántos ateos y cuántos incrédulos hay por causa de un mal liderazgo y de la religión? Por los abusos de líderes religiosos, me da igual de la denominación que sea. Cuánta gente se desencanta de Dios, tienen poco la adoración del Señor. Por lo que hacen algunos con la ofrenda, la gente se pone en guardia, ya no quieren oír hablar de diezmos, de ofrendas, de reuniones, de cultos, de ayunos, porque ¿qué pasa? Que llega un momento que si los líderes deshonran la adoración y deshonran el llamamiento, eso se contagia y se traspasa para el pueblo que pierde el norte, que ya todo les suena a lo mismo, que dejan de ver a Dios como algo real y solamente están viendo
la manipulación religiosa, solo están viendo el abuso de poder de los hombres. Todo es una pantomima. Y entonces es como que están cerrando la puerta, como le dice Jesús a los escribas y a los fariseos, sobre todo hipócritas: ni entráis vosotros ni dejáis entrar, cerráis la puerta del reino de Dios a través de vuestra religión, de vuestros mandamientos y de vuestra hipocresía. Sois de tropiezo a los hombres que ya no quieren adorar a Dios, ya no quieren buscar al Señor. Así que eso es tan grave que Dios se entristece porque le están tocando su adoración, están tocando lo santísimo, están menospreciando la ofrenda y están siendo de tropiezo para la gente que de una manera auténtica y genuina le quieren honrar. Y Dios habla y dice de estos dos, Ofni y Finees, hijos de Elí: en el mismo día morirán los dos. Y pasaron los años, no se arrepintieron ni con esta profecía ni con la que después Samuel les da, que fue una palabra tremenda, y Elí lo único que se dedica a decir es: bueno, el Señor es que haga lo que bien le parezca. ¿Qué le pasaba a esta gente? Se había inmunizado su conciencia, habían perdido totalmente el temor de Dios. Entonces, el Señor promete y dice lo siguiente: pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Dios ya estaba preparando un relevo, y eso es lo que quiero decirte, poniéndolo en positivo. Te quiero decir que Dios está levantando un pueblo de adoradores, de sacerdotes fieles, que anden delante del Señor en santidad, en integridad, que estén deseando hacer, dice, hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Una gente que está deseando hacer los deseos del corazón de Dios, la voluntad de Dios, que conoce el corazón de Dios y está buscando satisfacer al Padre, complacer al Padre. Dios honra a los que le honran, pero los que le menosprecian serán tenidos en poco. Una de las formas en las que nosotros honramos al Señor es cuando entendemos la gracia que hemos recibido. ¿Se da usted cuenta qué honor, qué privilegio es el que Dios nos haya escogido para ser sus hijos? El que nos haya llamado para servirle y que nos haya hecho sacerdotes de un nuevo pacto y sacerdotisas de un nuevo pacto. Que seamos herederos de Dios, que vayamos a estar eternamente ministrándole nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor y sirviéndole. Mis amados, es un privilegio que la eternidad no va a ser suficiente para darle las gracias al Señor. Y nosotros ahora, después de tantos beneficios, después de tanta gracia y de tanta misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ¿vamos a tenerle al Señor en poco? ¿Vamos a hacer un mal testimonio de Él? No. Nosotros tenemos que vivir en honra para Dios, vivir humillados delante de Dios. Y a través de nuestro amor a Dios, inspirar a otros. A través de nuestra santidad e integridad, que las personas respeten a Cristo y respeten el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la ofrenda. Tenemos que cuidar el culto a Dios, tenemos que cuidar nuestra ofrenda para Dios, porque es para Dios. Hacerlo con un corazón limpio, hacerlo no para ser visto por los hombres, sino para exaltación y gloria del nombre del Señor. Busquémosle, démosle ofrenda, tratémosle con santidad. Cuidemos quién está al frente de nuestras reuniones dirigiendo la alabanza. Cuidemos cómo se administran las economías en las iglesias y en los ministerios como este, públicos. Cuidemos la integridad del ministerio, de la mayordomía, del sacerdocio. Tratemos la ofrenda del Señor con la misma honra con la que tratamos al Señor, como algo santísimo, como algo que tenemos que respetar tanto, que tenemos que procurar no ser a nadie de tropiezo. Y por eso un sacerdote tiene que reproducirse
en otros, convertir a otros en adoradores, hacer a otros seguidores del Dios verdadero, el único Dios verdadero. No cerrar la puerta, sino abrir las puertas para que entren los que quieren adorarle al Señor. En Malaquías pasa algo muy parecido, pero eso es materia del siguiente programa. También Dios exhorta a los sacerdotes, a los líderes, pero lo aplicamos a cada uno de nosotros y aparece el principio de la honra. Vaya leyendo Malaquías capítulo 1 y capítulo 2 y le espero la semana que viene en el siguiente programa de Discípulos. Pero quiero orar en este momento. Señor, te doy las gracias y Señor, siento tu mirada, que es una mirada tierna, como Padre que nos enseñas, como Padre que nos dejas escritas estas cosas para nuestra edificación, para nuestra instrucción, para que no caigamos, Señor, en estos pecados que tanto te entristecen a ti. Oh Señor, que nunca tomemos tu presencia como cualquier cosa y tratemos lo santo como si fuese algo profano. Nunca, Señor, que seamos gente no legalista, no religiosa, pero gente que te respeta, que respeta los días de reunión, que guarda esos tiempos de oración diariamente, que te adora con sus ofrendas, con sus diezmos, que vive bien delante de ti, delante de los hombres. Que no seamos un escándalo ni un tropiezo, sino todo lo contrario, Señor, una inspiración, un testimonio de Cristo. Porque hay personas que lo más cerca que van a estar de Cristo es cuando nos conocen y se acercan a nosotros. Y quizás es su primer encuentro contigo, Señor. Y a veces es el último. Y otras veces es el primer encuentro que les provoca el deseo de conocerte a ti más. Que entendamos este llamado, esta responsabilidad y la honra que tú mereces, Señor. Esto sea parte de nuestro amor y de nuestra entrega a ti. El tratar con cuidado la adoración y el honrar nuestro lugar de discípulo, nuestro lugar de llamamiento, nuestro lugar, Señor, de liderazgo. Gracias, Señor, porque tú honras a los que te honran. Y aquellas personas que están cuidando estos principios y haciéndolo todo para ti. Te busco en la mañana porque eres digno de honra. Me reúno con mis hermanos para decirte que eres lo más importante en mi vida. Te doy mis ofrendas, te doy mis diezmos, mis primicias porque te quiero honrar. Respeto tu casa y la adoración de mis hermanos porque es algo santo, es algo que se ofrenda para ti, que se entrega para ti. Todo lo que se dedica para ti es santo. Bienaventurados los que te tratan de esta forma, aunque tú eres un Dios sensible, tierno, cercano, Padre. Pero como hemos dicho también, eres temible, admirable, altísimo, santo, 3 veces santo. Nos quitamos el calzado de los pies en este momento, Señor, porque el lugar en el que estamos, que es en tu presencia, es un lugar santo. Nos quitamos el calzado de los pies y nos tiramos a tus pies en humillación, en reverencia para decirte: he aquí los siervos del Señor, hágase en nosotros según tu voluntad. Queremos ser, como dice aquí en 1 Samuel 2:35, esos sacerdotes fieles que harán conforme a los deseos de tu corazón y de tu alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga. El tiempo se nos ha agotado. Te esperamos la próxima semana en el programa Discípulos. El desafío sigue en pie para todos.
ser más y más como Cristo. Escríbenos o búscanos en la red. Recuerda, contacto@discípulosradio.es y nuestro perfil de Facebook, Discípulos Radio. Te dejamos con esta promesa que citamos de labios de Jesús. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Que así sea. ¡Hasta pronto!